Vamos a estar a partir de ahora hablando con relación a Ismael. Es el otro hijo de Abraham. Ismael. La pregunta es, ¿Ismael es parte del pacto de Elohim con Abraham? El Eterno hizo pactos fue con Abraham. Y la pregunta es, ¿Ismael hace parte de este pacto de Elohim con Abraham? ¿Cómo fue ese pacto? Vamos a estar hablando de Abraham, de el pacto de Ismael y de la historia del conflicto árabe-israelí. O sea, vamos a recorrer toda la historia hasta llegar a nuestros días. Y al final, ¿cómo se desenvolverá? Según el plan del Eterno, ¿cómo será que se va a desenvolver todo este conflicto? Este conflicto entre primos. Si estamos hablando de los hijos de Isaac y de los hijos de Ismael, estamos hablando de primos. Aún hoy muchos árabes, ellos dicen, aquí nadie puede meter la mano porque este es un problema familiar. Este es un problema entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. O sea, ese conflicto árabe-israelí que hoy está en un punto bien difícil, especialmente estos días. Entre más nos acercamos eh, a la fecha con la que amenazó eh, Irán a Israel, el 12. Estamos entrando en un tiempo eh, que es un tiempo de ayuno, es un tiempo de recordar los días más tristes de Israel y tienen que ver con el 9 de Av. O sea, estamos hablando de este mes de Av en el calendario judío, donde ocurrieron esa doble destrucción, la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. Y ahora hay una amenaza de Irán para hacerle un daño extremo a Israel. Ese conflicto árabe-israelí de hoy. Todos estos temas vamos a estarlos abarcando, mis hermanos, los pactos que el Eterno hizo con Abraham, el pacto de Ismael y toda la historia, incluyendo este conflicto árabe-israelí actual. Ismael, o sea, el otro hijo de Abraham, y sus descendientes, que son los árabes, ellos reclaman el pacto abrahámico en el cual Elohim le dio a Abraham la bendición y la tierra. El Eterno hizo un pacto con Abraham y nos preguntamos, ¿Ismael está reclamando eso también? ¿Ismael está reclamando ser parte del pacto? ¿Cómo es el origen? ¿Cuándo se originó este conflicto árabe-israelí? ¿Cuándo se originó este conflicto entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac? ¿Por dónde empezó nuestro padre? ¿Por dónde empezó? ¿Cuándo empezó nuestro padre los pactos? ¿Qué línea fue que él nos dio con relación al inicio de esos pactos? Y también vamos a resolver algunas preguntas con relación a, ¿hay algún pacto? ¿Existe algún pacto conforme a la Torá? ¿Algún pacto que el Eterno haya hecho con Ismael? Son muchos temas y no sé qué otras preguntas, esto tratando como de resolver y como entrarnos en el pensamiento de los hermanos que uno escucha, porque como estos temas casi no se tratan, estos temas no se estudian, solo se habla de mucha noticia, pero nosotros necesitamos eh, profundizar, preguntar, indagar, siempre hacer preguntas para poder encontrar estas respuestas. Así que para todo esto vamos, mis hermanos, a ir a la historia. Primero, a la historia, y especialmente a la historia del texto bíblico. ¿Qué es lo que dice la Torá? ¿Qué encontramos en la Torá de todo este tema? Vamos a considerar el origen de los antepasados. ¿Cómo es que nacen estos dos pueblos? El origen de los antepasados árabes y el origen del pueblo yehudí, que hoy vemos este gran conflicto ahí en Medio Oriente.
Vamos a ver la historia de Ismael y la historia de Isaac. Estos dos personajes, estos dos hijos de Abraham. Abraham tuvo más hijos, pero el conflicto es en esto. Los otros hijos de Abraham también se convirtieron en pueblos, pero vamos a ver hoy especialmente la historia de Ismael y de Isaac para poder entender este conflicto árabe-israelí que estamos viviendo y estamos viendo en el escenario en este tiempo. Cuando hablamos de Ismael y cuando hablamos de Isaac, nosotros vemos que ambos son hijos de Abraham. Cuando vemos la narrativa moderna, cuando escuchamos los comentarios hoy, afirma que Ismael, el primogénito de Abraham y padre del pueblo árabe, es el heredero legítimo de Abraham, incluida la herencia de la tierra de Israel actual. En muchos círculos árabes, esto es lo que ellos dicen. Nosotros sabemos que la base de la historia para el pueblo árabe es el Corán, mientras que la Torá son los mandamientos, los lineamientos, son la constitución que el Eterno dio en el Sinaí a través de Moshe. El Corán es el libro sagrado del pueblo árabe. La pregunta es, ¿de dónde nació el Corán? ¿Qué cosa es el Corán? El Corán es eso. El Corán es el libro fundamental en la fe islámica. ¿Pero qué es el Corán? El Corán nace en el siglo VI. Siglo VI, más o menos cuando Roma inicia también en el siglo VI. Del siglo III al siglo VI de esta era, viene el desarrollo de todo lo que son las doctrinas del reemplazo, hasta que Roma se establece como una religión en el imperio. Al mismo tiempo sale el Corán. ¿Y qué es el Corán? El Corán es, así como Roma tergiversó la Torá y desjudaizó la Torá para poderle hacer creer a la gente que la religión oficial es Roma sobre la tierra, el Corán es una tergiversación de la Torá. Mientras que la Torá habla de la historia de Abraham y de Isaac, a quien se le hicieron las promesas, y luego a los hijos de Isaac y ahí al pueblo de Israel, en el Corán se cambia la historia. Y en vez de decir que toda la historia tiene que ver con Isaac, dicen que la historia tiene que ver con Ismael. Muchos apartes del Corán son de la Torá, pero así como Roma hizo los cambios para beneficiar a su religión, de la misma manera se hizo en el Corán para beneficiar la historia de Ismael. Sin embargo, en muchos de los libros del Corán está escrito que esa tierra es de Israel. Así como nosotros encontramos en la misma Biblia católica, por ejemplo, que el pueblo del Eterno es el pueblo de Israel. Sin embargo, Roma inventó sus propias doctrinas para decir que ya el Eterno no contaba con Israel, sino que ahora era con el Israel espiritual, o sea, la iglesia. Bueno, todos estos cambios han ocurrido, pero también han ocurrido en el pueblo árabe. Por eso muchos imanes, los imanes son los líderes de las mezquitas, los líderes de la religión. Así como el Eterno tuvo en el pueblo de Israel, digamos, inicialmente a los levitas y luego al sacerdocio arónico. En el judaísmo están los rabinos, están en el catolicismo los sacerdotes, en el cristianismo los pastores, en el islamismo están los imanes. Ellos son los líderes de espirituales del pueblo basados en el Corán. Ahora, muchos de ellos, debido a esta tergiversación, no entienden exactamente cómo es que el Eterno le dio toda esa tierra, todas esas promesas a Ismael, sino que como hubo cambios también, entonces ellos dicen, no, se las dio fue a Ismael.
Ahora, nosotros como ya hemos sido entrenados, digamos, por parte del Eterno en poder discernir todos estos pormenores, podemos entender que el juego es el mismo, el juego del enemigo es el mismo, tratando de confundir a las naciones. Entonces, muchos imanes, muchos líderes del Islam afirman que Ismael, el primogénito de Abraham, bueno, no negamos que Ismael es el primogénito de Abraham, sí, físicamente. Él es el padre del pueblo árabe, sí. Ismael también tuvo 12 hijos, eso lo dice la misma Torá. Pero esta parte donde ellos dicen que él es el heredero, que Ismael es el heredero legítimo de Abraham, ahí ya eh, es parte de los cambios que ha habido también en las doctrinas en el Islam. Que Ismael sea el heredero de la tierra actual de Israel, bueno, eso también no es lo que nosotros vemos en la Torá. Son parte de los cambios que ha habido en el Corán. El libro más antiguo es la Torá. Como les digo, el Corán es un libro nuevo. El Corán es un libro que nace en el siglo VI, así como Roma tiene su propia Biblia que nace en el siglo III, que es conocida como la Vulgata Latina, pero no es la original. Bueno, lo original es la Torá. Y sabemos que aún la Torá sí fue manipulada, pero entendemos que hay textos antiguos y entre más antiguos, pues nos ha permitido descubrir la verdad y los cambios que han hecho. Como vemos nosotros, esto es una restauración muy compleja que el Ruach del Eterno está haciendo para podernos mostrar la claridad. Y esta restauración que el Eterno está haciendo hoy en las naciones también está ocurriendo en el pueblo árabe. O sea, muchos están descubriendo la verdad, están descubriendo cómo se ha torcido todo, cómo la historia la han cambiado. Es una obra magnífica que está haciendo el Creador en nuestros días con relación a su verdad. Esta restauración también está dentro del pueblo árabe. Mucho pueblo árabe descubriendo también a Yeshua, saliendo del engaño de Mahoma, saliendo del engaño de su religión. Es una obra impresionante que está haciendo el Eterno en nuestros días. Cuando nosotros vamos a la Torah y vamos a los libros, en este caso el libro de Bereshit, en el capítulo 12, aquí en el capítulo 12 hay un pacto incondicional y el Eterno hace este pacto incondicional con un pueblo. Aquí está el punto de partida. Aquí comenzamos todo este recorrido y toda esta historia que vamos a desarrollar a través de estos estudios. Aquí vemos en este capítulo 12 del libro de Bereshit el comienzo del pacto incondicional y eterno que Elohim hizo con Abraham. Sabemos nosotros que el Eterno eligió a un anciano con una esposa estéril para crear una familia y esta familia convertirla en una nación, en una gran nación. A través Elohim bendeciría, a través de esta nación Elohim bendeciría al mundo. Uno dice, ¿a quién se le ocurre un plan de estos para tener una gran nación y escoger este camino, un camino difícil? ¿Cómo así? ¿Un viejo? ¿Una mujer estéril? ¿Cómo convertir a un viejo y a una mujer estéril en una familia? Y menos cómo hacer de esa familia muchas familias y cómo llegar a ser una gran nación de algo así como tan fuera de lo normal, algo sobrenatural. Bueno, es ahí donde nosotros debemos ver la historia de Israel. La historia de Israel es una historia de milagros. Y como vemos el inicio de este pacto que aparece aquí en el libro de Bereshit, desde ahí nosotros decimos, no, Padre, definitivamente esto es un milagro. El surgimiento de Israel es un gran milagro. Solo al Eterno se le ocurre esto. Se le ocurre semejante reto. Así es como
comienza la historia. Este es el escenario. Es lo que tenemos en el libro de Bereshit. Un ancianito que confió en el Eterno. Una anciana estéril. Incluso ya había pasado hace mucho tiempo de la costumbre de las mujeres. Y un propósito de un Elohim todopoderoso que quiere una gran nación, una nación apartada, una nación separada. Y aquí es donde nosotros debemos ver los pactos. Israel no inicia como inician todas las naciones. Es de una manera diferente. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial y estaban proponiendo crear una raza aria, una raza especial, se escogían los mejores jóvenes, los hombres más grandes, corpulentos, fornidos, y decían que ese era los más adecuados para poder crear una raza diferente, una raza fuerte sobre la tierra. Bueno, nuestro padre lo hizo de una manera diferente. Es el escenario que nos encontramos al inicio de toda la historia de Israel. Y es un escenario increíble, es un escenario terrible, es un escenario que en la mente humana normal no puede caber. ¿Cómo el Eterno va a desarrollar un plan de esa manera? Cuando viene el comienzo de la humanidad, el Eterno también creó solamente un ser humano. Y con este ser humano hacer también una gran obra. Vuelve y comienza en el libro de Bereshit. Mientras que en el libro de Bereshit, al comienzo con Adán, este hombre no cree a la palabra del Eterno. En Bereshit capítulo 12 hay algo. Este hombre cree a la palabra del Eterno. Así como les digo, él cree a la palabra del Eterno. En los Targumim, cuando usted lee Bereshit 12, en los Targumim habla que Abraham creyó a la palabra del Eterno. La palabra del Eterno es el Mashiach. La historia del Mashiach, mis hermanos, es una historia también asombrosa, donde el Mashiach se revela de muchas maneras en la Torá. Ahora, no había manera en ese tiempo, no habían clínicas, hospitales, médicos tal vez expertos en todos estos temas. No había manera de que esta pareja hubiera podido tener un hijo solo. No había. Cero posibilidades, cero oportunidades. Pero como dice la Escritura, lo que es imposible para el hombre, era imposible humanamente este plan del Eterno. Pero era posible para el Creador, para el Todopoderoso, para el dueño de la vida. Y es aquí, mis hermanos, que comienza a desarrollarse todo este plan del Eterno. Aparte de este escenario que no es nada fácil para el inicio de esta historia, también en el mismo capítulo 12 aparece la máxima bendición de Elohim para el mundo. A través de esta familia que el Eterno está en proyecto, en el libro de Bereshit, también por esta misma familia, no solamente vendrían las diferentes descendencias que traerían bendición al mundo, sino que también por esta misma familia, en los propósitos de redención del Eterno, vendría el Mashiach. El Ben Elohim es a través de esta misma descendencia que vendría Yeshua para poder propiciar perdón de los pecados y vida eterna a través de su muerte y resurrección. Es toda la historia de la redención a través de esta familia. En este plan de salvación de Elohim, Yeshua, Elohim, la palabra del Eterno tomó forma humana para redimir para sí un pueblo de todas las otras naciones, para separar un pueblo, para ser un pueblo redimido, diferente a cualquier pueblo de las diferentes naciones. Nosotros vemos esto en el Brit Hadashah,
En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, del verso 6 al 11, dice, Él existiendo en forma de Eloá. Hablando de este plan de salvación, donde Eloá, Yeshua, toma forma humana para redimir para sí este pueblo, diferente de todas las naciones. Shaul le escribe, Él existiendo en forma de Eloá, no consideró ser igual a Adonai, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, y en su condición humana se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el poste vertical como un criminal. Por lo cual Adonai lo exaltó hasta lo sumo como soberano y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre de Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que María es Yeshua Meshiach. Toda lengua confiese que Adonai es Yeshua HaMashiach, para el esplendor de Eloá el Padre. Maravilloso como comienza todo este plan de redención. El plan de redención es un milagro desde donde lo veamos. Y también cuando la humanidad no tenía ninguna oportunidad, cuando no había humanamente una solución. Pareciera que el enemigo hubiera ganado aquí la batalla. Toda la humanidad se había apartado del Creador, nadie escuchaba la voz del Creador, pero el Eterno encontró un anciano que escuchó su voz, oyó la voz del Creador. ¿Y por qué la historia de Abraham es tan interesante? Porque aquí se despierta nuevamente esta gran obra de redención, como un milagro, como un gran milagro. En el libro de Hebreos también nos habla de este mismo plan, y Saúl nos lo dice aquí en el libro de Hebreos 2, 14 y 15 de esta manera. Porque luego los hijos tuvieron en común carne y sangre, y él al lado de ellos tomó parte para que a través de la muerte anulase al que tenía el poder de la muerte, esto es, a Satán. Y los libró a todos aquellos que por el temor a la muerte habían estado en esclavitud. Ya Abraham, ya Sara estaban en los últimos días de su vida. La muerte había alcanzado a todos los hombres. Ellos eran ancianos, habían perdido su fuerza natural. Pero es ahí en ese momento donde vemos el inicio de todo este plan de redención de nuestro Padre. Y Yeshua, él tuvo que venir a través de esta familia, a través de Abraham. Como dice Matías 1:1, y Yeshua es Ben Abraham, él es el hijo de Abraham, él es el hijo de la promesa que se hizo a Abraham. Y Yeshua tuvo que venir a través de esta familia, de un anciano y de una anciana. Elohim escoge, elige a Abraham y elige a Sara. ¿Quién puede discutir esa elección? No se puede discutir. Sencillamente es sorprendente cuando nosotros vemos el reinicio de toda esta obra maravillosa de nuestro Padre, en la cual hoy nos hemos involucrado. Ahora, cuando el Eterno le hace las promesas a Abraham, uno entiende, Abraham era humano. Viene el Eterno con todas esas promesas a Abraham, yo te voy a dar un hijo, vas a tener un heredero.
Bueno, tal vez mi heredero sea Eleazar, tal vez sea mi siervo. No, 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 Abraham, no es tu siervo, es un hijo de tus propias entrañas. Ah, bueno, si es de mis propias entrañas, entonces yo tengo que hacer algo. Comienza la impaciencia de Abraham por querer ayudar en los propósitos del Eterno. Y es aquí cuando nace Ismael. El Eterno le dio esta promesa a Abraham. Y el Eterno le había dicho que sería de ellos dos, sería de sus propias entrañas, sería de su matrimonio que nacería este hijo. Pasaron 10 años después de la promesa que hizo el Eterno en Bereshit 12. 10 años de espera y esto estaba impacientando a Abraham. Todavía no había hijo. Y esta espera hizo que Abraham dudara de la validez de la promesa que el Eterno le había hecho. Pero Elohim la confirmó y fijó los límites a través de un juramento, a través de una promesa, de que la tierra la heredaría el hijo prometido, el hijo de la promesa. Cuando nosotros leemos en el libro de Bereshit, capítulo 15, del verso 18 al 21 dice, en ese día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo, yo daré esta tierra a tu Sera desde el Vadi, desde el arroyo de Misraim hasta el río grande, el río Éufrates. El territorio de los Kení, de los Kenisí, de los Cadmoní, de los Sití, los Perisí, los Refaim, los Emori, los Kenani, los Evites, los Sitgashi y los Yebusi. La tierra prometida, el Eterno la hace, como vemos aquí, a través de un pacto. Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo yo daré esta tierra a tu Sera. Aquí el Eterno ya nos está mostrando una dirección en cuanto a quiénes serían los herederos de esta tierra prometida. No solamente la tierra de Canaán, aquí habla de muchas otras tierras. Hoy Israel no tiene tal vez el 10% de todas las tierras que el Eterno habla para Israel aquí. Lo que es Israel hoy. Porque aquí la tierra prometida incluye también otras tierras. Y también incluye la tierra actual de Israel, donde está Jerusalén hoy día. Desde el arroyo de Misraim, desde el río que divide las tierras de Misraim, hasta el Éufrates. Cuando usted ve esto en el mapa, en los estudios pasados que tuvimos sobre Israel, ahí tratamos de hacer un mapa actualizado con estos límites que da el Eterno aquí. Y vemos que definitivamente es muy poquito lo que Israel ha tomado de estas tierras. No ha podido tomar como dice la palabra. Y Josué no, con el pueblo no pudieron conquistar todo lo que el Eterno quería. Pero cuando venga Yeshua, él hará que Israel de verdad ocupe todas sus tierras. Hoy hay muchos países árabes incluso en esas tierras que el Eterno ha prometido para Abraham. Pero aquí, como vemos la historia, Sara, la esposa estéril de Abraham, como también Abraham le había comentado de que, bueno, Sara, el Creador me habló, el Todopoderoso, la palabra me habló, y me dice que nosotros seremos una gran nación. Sara tal vez dudando, bueno, pero yo, como yo ya soy vieja,
Fue Sara la de la idea. Fue Sara la de la idea, como era estéril, tomó a su sierva, a la sierva de Sara, que era Agar, y se la entregó a Abraham como esposa. No fue ni siquiera Abraham el que tomó la iniciativa, Sara tomó la iniciativa para que Agar le diera a ese hijo a Abraham. Y Abraham escuchó a Sara. Tomó a Agar como esposa. Aquí conocemos la historia. Agar, que fue entregada por la misma Sara como esposa, quedó embarazada y nació Ismael. O sea, ansiosos por esperar, desesperados, Abraham y Sara incluyeron el plan B en la promesa de Elohim. Ellos decidieron armar otro plan y ese plan ha traído problemas. Ese plan que involucraron aquí Sara y Abraham. Cuando vamos a Bereshit capítulo 16 habla de esta historia de Agar e Ismael. Ese capítulo 16 cuenta la triste historia del conflicto entre Sara y Agar. Aquí se inicia ahora un conflicto. El conflicto entre Sara y Agar. ¿Hemos leído esta historia? Ahora bien, Sara o Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava, Miraimí, llamada Agar. Así que Sarai dijo a Abraham, mira, Adonai no me ha permitido tener hijos. Ve y duerme con mi esclava. Quizá yo podré tener hijos por medio de ella. Esto era como una costumbre en el pueblo, como nosotros vemos, por ejemplo, con las esposas de Jacob, que ellas, las siervas, tenían hijos para las amas, y algo así era que estaba esperando aquí que ocurriera con relación a Sara. Quizá yo podré tener hijos por medio de ella. Abraham escuchó lo que Sarai dijo. Fue cuando Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán. O sea, eran estos 10 años de espera desde que el Eterno le había dado la promesa de que él sería el padre de una gran nación. Habían esperado 10 años, esperaron este tiempo, y cuando había vivido 10 años en la tierra de Canaán, fue que Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la Mizraimí, su esclava, y la dio a Abraham, su esposo, para ser su esposa. O sea, así registra la Torá. Estoy en Bereshit 16. Verso 4 dice, Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió. Pero cuando ella se percató que estaba preñada, ella miraba a su señora con desprecio. Mire donde comienzan todo este conflicto árabe-israelí. Esto se agrandó. Sarai dijo a Abraham, este ultraje que se está haciendo conmigo es tu culpa. Verdad es que yo te di mi esclava para que durmieras con ella, pero cuando ella vio que estaba preñada, ella comenzó a despreciarme. Que Adonai decida quién está en lo correcto, yo o tú. Sin embargo, Abraham respondió a Sarai, mira, ella es tu esclava, trata con ella como tú creas correcto. Entonces Sarai la trató tan bruscamente que ella huyó de su presencia. Un problema familiar, un problema entre Sarai, la esposa de Abraham, y la mamá de Ismael. Huyó, huyó de casa, y el malach de Adonai la encontró junto a la fuente en el desierto, la fuente en el camino a Shur. Y este malach le dice a Agar, la esclava de Sarai,
¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, estoy huyendo de mi sierva, de mi señora Sarai. El malach de Adonai le dijo a ella, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. El malach de Adonai dijo a ella, yo grandemente aumentaré tu cera, habrá tantos que será imposible contarlos. Miren las promesas que recibe también Agar e Ismael, o sea, el pueblo árabe. Este título que aparece repetidamente en la Torá del malach de Adonai, hicimos un estudio de 5 capítulos describiendo quién es este personaje, el malach de Adonai. En el pueblo Yehudí se conoce como Metatrón. Es un mega malach, es un ser espiritual, el cual era la manifestación de Elohim antes de encarnarse. Antes de encarnarse, Elohim mismo se aparecía como este malach de Adonai. Por eso se conoce como el malach de Adonai. El malach que traía la presencia de Adonai. El malach por medio del cual Adonai se manifestaba. En el judaísmo se conoce como Metatrón. Y tenemos 5 estudios con respecto a Metatrón. Los que quieran profundizar en todos estos aspectos de la Torá. No es Gabriel, no es alguno de los Rab Malachim, de los arcángeles que el Eterno usa, no, es su propio malach, es el propio malach del Eterno, es la propia manifestación del Eterno como un malach. Esto ocurría en toda la Torá. Por eso este malach de Adonai le dice a ella, yo grandemente aumentaré. No dice, yo voy a orar a Adonai para... No, yo grandemente porque es el mismo Elohim. Yo grandemente aumentaré tu cera. Habrá tantos que será imposible contarlos. Nosotros sabemos que hoy el pueblo árabe es muy numeroso. Son 53 naciones árabes y muchos de ellos están todavía migrando a las diferentes naciones porque su plan es tomar toda la tierra. Cerca de 1.300 millones de ellos hoy en la tierra. Si es que se pueden contar, es algo aproximado. Pero es mucho pueblo, de 1.300 a 1.600 millones hoy día. Bueno, eso fue lo que recibió. Yo grandemente aumentaré tu cera, habrá tantos que será imposible contarlos. El malach de Adonai le dijo a ella, mira, estás preñada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael. Aún el nombre fue dado también por el Eterno. Ese nombre Ismael significa Elohim presta atención, porque Adonai ha prestado atención a tu miseria. Una mujer embarazada, huyendo por un desierto. Ahora, ¿quién será Ismael? Mira que aquí está hablando es el Eterno mismo. Él será un hombre salvaje. Ese es Ismael. Con su mano contra todos y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desaveniencia con todos sus parientes. Aquí vemos que el Eterno ya conocía toda esta historia, el principio de toda esta historia y cómo se desarrollaría esa historia. Para muchos les toma sorpresa, pero ya el Eterno estaba diciendo cómo iba a ser esta historia, cómo sería Ismael. Será un hombre salvaje. Así se conoce hoy al pueblo árabe. Su mano contra todos. Ustedes saben que los árabes son diferentes a todas las demás naciones. La mano contra todos, la mano de todos contra él, viviendo su vida en desaveniencia con todos los parientes. Así que ella llamó a Adonai, quien había hablado con ella. Ese malach de Adonai era el mismo Adonai. Así que ella llamó a Adonai, quien había hablado con ella, el Rae, el poderoso que ve. Porque ella dijo, sí, ¿será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve?
Por eso, por esto la fuente ha sido llamada el pozo de él a quien he visto abiertamente entre Kadesh y Beret. Agar dio a luz para Abraham un hijo, y Abraham llamó al hijo al cual Agar le había dado a luz Ismael, como el Eterno le había dicho. Abraham era de 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael para Abraham. 10 años luego se llenó de impaciencia. Sara toma una responsabilidad aquí, toma una idea, le da a Agar. Vemos cómo se desarrolla toda esta historia. Este capítulo 16, como vemos, cuenta esta triste historia del conflicto entre Sara y Agar. Y aquí es donde comienzan todos estos conflictos, y aún el Eterno viene a confirmar quién sería Ismael. No sería un hombre fácil. Su descendencia no sería una descendencia fácil. Su descendencia sería contra todos. Esto es una característica que el Eterno puso en ese pueblo, en el pueblo árabe. El Eterno se apareció a Agar, el mismo Eterno se apareció a Agar en el camino. Estas son cosas que nosotros debemos comenzar a ver. El pueblo árabe no fue siempre así como es hoy. El pueblo árabe también, como Israel, vivió bajo la misma fe. El Corán es algo nuevo. El Corán es solo del siglo VI de esta era. El pueblo árabe, hasta antes de entrar el Corán, hasta antes de ser desviado también de la presencia del Eterno, ellos también eran temerosos del Elohim de Israel. Y como vemos aquí, el Eterno no se aparecía también a cualquier persona. Y aquí no estamos hablando de la presencia de Alá, que Yeshua reprenda todo eso, porque no es eso, es el mismo Elohim. Es el mismo Elohim de Abraham, de Isaac, el Elohim de Jacob, el Elohim de Abraham en ese momento. Fue él mismo el creador de los cielos y de la tierra que se apareció a Agar cuando ella estaba en esa total desesperación en el desierto, embarazada, huyendo, con problemas, con dificultades, en un conflicto ahí en casa. Pero aquí es el Eterno que se aparece, y el Eterno mismo le prometió que es su hijo Ismael, porque hasta el nombre se lo dio. ¿Quién le dio el nombre de Ismael? El mismo creador. El mismo Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Elohim del pueblo Yehudí. Él le dio el nombre a Ismael. Y no solamente le dio el nombre, le dijo que sería bendecido con grandes bendiciones y tendría innumerables descendientes, como vemos hoy día. Ismael será como un asno montés, sus manos estarán sobre todos y las manos de todos estarán sobre él. Hoy uno ve que, aunque no los quieren de las naciones, pero allá están. Hay una promesa que el Eterno ha hecho para ellos también. Claro, aunque en medio de ellos están muchos que son malos, no todos los árabes son malos. Hay miles y miles de creyentes en Yeshua entre los árabes. Hay miles de creyentes de este camino de restauración entre los árabes. Hay un hermano que se conectaba, recuerdan aquí, el hermano que se conectaba de Italia, él era un árabe, él se conectaba y disfruta la palabra. Hoy día entre los árabes hay mucha de esta palabra de la restauración. Vemos incluso muchos cantantes del pueblo árabe que adoran igual que nosotros. Hay muchas comunidades mesiánicas dentro del pueblo árabe. Eso está ocurriendo en Irán, aunque es solamente los radicales islámicos que han tomado el control de Irán, pero no todo iraní es terrible, malo. Aquí el Eterno estaba diciendo cómo sería esa nación. Cuando vemos estas palabras aquí de la Torá, el Eterno nos dice que este muchacho, que Ismael,
viviría al este de todos sus hermanos, que vivirá al este de la tierra dada en pacto por Elohim a Abraham. Cuando nosotros vemos, así está hoy día. O sea, donde el Eterno dijo que iba a poner a Ismael, ahí está, al este, hacia el oriente. Esta parte de la historia, mis hermanos, nosotros vemos cómo el Eterno ha estado involucrado en toda esta historia. Aunque claro, lógicamente vemos que no era la perfecta voluntad del Eterno, como se dieron las cosas. El Eterno le había hecho una promesa a Abraham, pero el Eterno estaba hablando de Isaac, el Eterno estaba hablando del hijo de la promesa, del hijo de la alianza, del hijo del pacto. Ahora, después de que nace Ismael, como vemos aquí, Abraham dice que tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, de aquí para adelante, el Eterno desaparece 13 años de la vida de Abraham. 13 años. Y durante esos 13 años, Ismael fue el hijo único de Abraham. 13 años, y aún él nació y creció, y lo vemos que él crece cerca de Abraham. Y Abraham, él infundía la fe en sus hijos. Eso es uno de los aspectos más importantes que tenía Abraham. Él era un gran predicador, era un hombre que anunciaba la palabra, que anunciaba lo que el Eterno le mostraba, que anunciaba al único Elohim, al Elohim creador. Sara igual, ese era el papel que ellos desempeñaban. Durante 13 años vemos ahora la historia de Ismael como el hijo único de Abraham. ¿Quién no se enamora? Es la edad de los niños hasta los 13 años. Son vidas increíbles, son vidas maravillosas. Y Abraham amaba mucho a su hijo, eso dice la Torá. Claro, era su hijo, era el primogénito. Abraham no había podido tener más hijos. Pero cuando Ismael tenía 13 años, otra vez Elohim viene y se le apareció a Abraham. Viene el capítulo 17. Elohim se le aparece nuevamente a Abraham y se aparece para recordarle el pacto que él había hecho 25 años atrás. Bueno, por lo menos, 10 y 13, 23 años, más o menos. Cuando Abraham era de 99 años, a los 86 años nació, 86 y 13, 99 años. Cuando Abraham era de 99 años de edad, a Adonai se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, el poderoso todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro en las pruebas. Aquí el Eterno, después de estos 13 años de edad de Ismael, 13 años vuelve y se le aparece. Yo haré mi pacto entre yo y tú. No hay Ismael, no hay Isaac, está Ismael. Tiene ya 13 años, ya está grande. Y aquí el Eterno se le aparece. Yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Abraham se postró sobre su rostro y Elohim continúa hablando con él. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, es como se lee en los Targumín, entre mi palabra y tú, junto con tu cera después de ti.
generación por generación como pacto perpetuo, de ser Elohim para ti y tú serás después de ti. Yo te daré a ti y a tu será después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Elohim dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu será después de ti, generación por generación. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu será después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Este, mis hermanos, es un punto muy mal entendido hoy en los diferentes grupos de la restauración. Este pacto de la circuncisión. Muchos no leen completamente el pacto. ¿Cómo es este pacto que nuestro Padre ha ordenado? Aquí está mi pacto, el cual guardarás. A ver, ¿cuál es el pacto? En este pacto, el Eterno se compromete a dar la tierra y a mantener su presencia en el pueblo, el cual guardarás entre yo y tu será después de ti, por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de su prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú. Generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y a aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu será. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero serán circuncidados. Así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio al 8º día, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Y Elohim dijo a Abraham: mis hermanos, esto hay que leer bien el pacto. Los que leen tienen que leer. Nosotros estamos aquí para obedecer la Torah. El Eterno estableció el pacto al 8º día. El varón que no se circuncide al 8º día ha roto el pacto. El varón incircunciso, el varón que no es circuncidado en la carne del prepucio al 8º día, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto, ha quebrantado mi pacto. Una persona que no se circuncidó al 8º día, quebrantó el pacto. No se puede circuncidar al día 9º o al día 10º o antes, o a los 10 años, o a los 20 años, o a los 30. Quebrantó el pacto. Este es un pacto condicional, es un pacto que el Eterno lo condicionó. Solamente tiene que guardarse el pacto al 8º día. La circuncisión, la Brit Milá, que se llama el pacto en sí, el término es Brit Milá. Brit es pacto, Milá es un corte en círculo. El corte en círculo de la carne del prepucio es diferente a algo que se practica hoy, que se llama peria. La peria, dos cosas que se practican hoy mal. Una, la circuncisión de adultos. Eso, mis hermanos, no está en la Torá. En la Torá habla de la Brit Milá al 8º día. El pacto de la Brit Milá es al 8º día. Shaul dice que una persona adulta que se practica la Brit Milá, como él dice, alguien que practica la Brit Milá, un adulto que practica la Brit Milá, se obliga él mismo, el mismo que se circuncida, se obliga a guardar toda la Torá, cosa que no puede. ¿Por qué no puede? Pues porque la mayoría de los mandamientos se cumplían era en el templo y el templo no está. Se cumplían bajo el servicio levítico y el servicio levítico no está. Se cumplían por los sacrificios y no está. Cuando nosotros vemos en el libro de Efesios capítulo 2, dice que en aquel tiempo nosotros estábamos
alejados de la ciudadanía de Israel, sin pactos. ¿Por qué? Porque se había roto el pacto de la Brit Milá, que era al octavo día. Y es un pacto que no se puede restituir. No se puede restituir. No se permite un pacto después del octavo día. Pregúntele a cualquier yehudí serio hoy día, pregúntele qué día hay que hacerle la Brit Milá, qué día es que se practica la Brit Milá. Él le va a decir al octavo día, porque así lo manda la Torá. Y Yeshua practicó su Brit Milá al octavo día. Shaul dice que él también fue circuncidado al octavo día. Yohanan también fue practicado la Brit Milá al octavo día. Estábamos sin pactos, alejados de la vida nacional de Israel, pero por el Mashiach Yeshua, por el derramamiento de su sangre, de la sangre de Yeshua, ustedes ahora son verdaderos ciudadanos de Israel. No por la Brit Milá, por la obra de Yeshua. Es Yeshua el que viene para restaurar nuestra condición en que habíamos quebrantado los pactos. No se puede. Shaul nunca enseñó en el Brit Hadashah la Brit Milá para los adultos. Él siempre dijo que no, que se debe practicar la Brit Milá al octavo día. Todo el Brit Hadashah enseña lo mismo que la Torá, que debe ser al octavo día. Mis hermanos, este es el pacto que el Eterno hizo con el pueblo, con los descendientes de Isaac. El pueblo árabe practica la circuncisión a los 13 años. Ellos no lo hacen al octavo día. Ellos lo hacen a los 13 años. Hoy la mayoría de gente en las naciones no entiende esto y están promoviendo movimientos que llevan a todo el mundo a circuncidarse de adultos, cosas que no manda la Torá, no manda la Escritura. Así le hagan creer que no, eso es así, no. Nosotros restauramos nuestra condición a los pactos por Yeshua, por la obra de Yeshua. Eso nos lo enseña el Brit Hadashah. Y cualquiera que se practica la circuncisión, porque ya no es Brit Milá, solamente la circuncisión, o sea, un corte, porque la Brit Milá, el pacto de la circuncisión es al octavo día. La circuncisión, bueno, es que la circuncisión, como le digo, los árabes la hacen a los 13 años, los médicos la hacen a las personas a cualquier edad, incluso lo hacen por salud, pero esa circuncisión no quiere decir que es el pacto, porque el pacto se rompió. Si no se hizo al octavo día, el pacto se rompió. ¿Qué pacto nos ayuda a entrar ahora y restaurar nuestra condición en el pueblo del Eterno? El de Yeshua, el sacrificio de Yeshua. Eso es lo que enseña el Brit Hadashah. De estos estudios los habíamos profundizado en el pasado y por eso no vamos a profundizar ahora con relación a la Brit Milá enseñada por la Torá. Hay un material muy extenso que hicimos para poder explicar esto detalladamente. Aquí estamos tocando este aspecto de cómo se practica, porque el Eterno le está apareciendo aquí a Abraham a los 99 años para decirle cómo debe ser el pacto con relación a su descendencia. El Eterno le está recordando aquí el pacto de hace 23 años aproximadamente, en el que se le había aparecido y le había prometido un hijo, que era el heredero de este pacto. Y este hijo vendría a través de Sara. Y él le dijo esencialmente esto. Esto fue lo que quise decir, que el heredero tuyo sería a través de Sara. Abraham, yo no he cambiado de opinión, yo no he cambiado mi pacto, aún lo cumpliré. Y vengo a recordarte que este es el momento en que ahora se va a cumplir esa palabra. Dice aquí que Abraham cayó rostro en tierra y lo mismo que Sara, se rieron porque en ese momento Abraham estaba ya por cumplir 100 años, Sara 90. ¿Cómo? Si no nos cumpliste cuando 23 años que estábamos más jóvenes, ahora que estamos ya en esta vejez. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de Bereshit,
17, 18 al 21. Aquí el Eterno dice algo en estos últimos versos, del 18 del capítulo 17. Abraham dijo a Elohim: si solo Ismael pudiera vivir en tu presencia. Era el único hijo. Elohim respondió: no, no, pero Sara tu esposa te dará a luz un hijo. Sara tu esposa, y tú lo llamarás Itzhak, que significa risa. Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para su cera después de él. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, yo lo he bendecido. Ya el Eterno se había aparecido para bendecirlo. Yo lo haré fructífero y le daré mucha cera. 12 tribus engendrará. Y lo haré una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará luz en este Moed, en este tiempo del año que viene. Tanto Isaac como Ismael practican la circuncisión. Ismael practica la circuncisión, Isaac practica la Brit Milá. El pacto no es solamente la circuncisión, el pacto es la Brit Milá. El pacto es al 8º día. Por eso Isaac se le practicó la Brit Milá al 8º día. Los ismaelitas la practican a los 13 años. ¿Quién tiene el pacto? Los dos tienen circuncisión. ¿Quién tiene el pacto? Los de Isaac. ¿Por qué? Porque el Eterno ordenó la circuncisión al 8º día. Si no, cualquiera pudiera entrar en el pacto. Sería fácil. Cualquiera puede entrar en el pacto porque sencillamente va y se hace circuncidar y entraría en el pacto. No, no es así. ¿En dónde quedaría la obra del Mashiach? Shaul dice: todo el que practica la Brit Milá se obliga él mismo a guardar la Torah, cosa que no puede. Y de nada les aprovecha el Mashiach. ¿Por qué dice eso Shaul? Porque está poniendo por encima algo que no ha entendido perfectamente, debido a que el pacto de la Brit Milá es al 8º día. En una ocasión le preguntaba, cuando a Yeshua lo visitó Nagnimón, Nicodemo, él dijo algo a las palabras de Yeshua. Cuando Yeshua le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Bueno, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo será eso? Él comenzó a pensar, la única manera sería otra vez volver a nacer. O sea, si de verdad alguien quiere practicar la Brit Milá, como dice la Torah, tendría que volver a nacer. Y volver y nacer con un fin especial. Yo quiero que a los 8 días me practiquen la Brit Milá. Y que no se me deje pasar la Brit Milá, sino al 8º día. Sería la única manera. De resto es algo que es irreversible. Es un pacto que el Eterno ordenó para los descendientes al 8º día, como lo dice el capítulo 17, y lo ratifica en muchas palabras de la Escritura, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Incluso Yeshua hizo una pregunta. Yeshua dijo: si un hijo nace y el 8º día es Shabbat, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que practicarle la Brit Milá en Shabbat o se puede dejar para el otro día? Como ustedes dicen que en Shabbat no se puede hacer absolutamente nada. ¿Será que toca hacer la Brit Milá un día antes o se practica la Brit Milá? Bueno, como era Shabbat, no lo puede practicar en el día 8º, en el día 9º. No, Yeshua dijo: no. Si el 8º día es Shabbat, tienen que practicarle la Brit Milá, incluso si es Shabbat. Porque es un pacto que no se puede quebrantar. Los pactos como el Shabbat, que es un pacto también, no se puede cambiar lo que hizo Roma. No, hagámoslo el domingo, ya, cambiemos de... No, mis hermanos, eso no es tan fácil hacer. Estamos quebrantando la Escritura y es por eso que el Eterno dice, por ejemplo, en el libro de Jeremías 31, ¿cuál fue la causa de que él tuvo que dar un nuevo pacto? Porque ustedes violaron mi pacto. ¿Por qué él decía así? Porque, por ejemplo, mientras el pueblo estuvo en Misraín,
no se practicó la Brit Milá. En muchos tiempos de la historia, los que han leído literatura como la de Maimónides, por ejemplo, que fueron rabinos de España, por allá, en su tiempo, ellos dijeron que Israel mismo prohibió la Brit Milá porque estaban haciendo algo incorrecto, algo contra la Torá. Estaban practicando algo que se llama Periá y no la Brit Milá, que es al octavo día. Eso tiene una historia fuerte en Israel. Y por eso el Eterno en este tiempo nos está nuevamente instruyendo en cómo es que son estos pactos. Y aquí el Eterno está diciendo, pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara dará a luz este año, en este tiempo que viene. Este pacto, mis hermanos, es el pacto de la Brit Milá al octavo día, el que el Eterno está hablando aquí. Abraham está diciendo aquí al Eterno, Padre, con todo, yo como estaría satisfecho con que solamente Ismael viva delante de ti. Ya, es suficiente. Olvídate de pacto, de promesa, de comenzar algo nuevo. El Eterno dice, no. No, es que no es así. Yo hice una promesa y será con Sara, tu esposa. Ella te dará a luz un hijo. Y también le dice el nombre, y tú lo llamarás Isaac. Estos nombres, mis hermanos, no son puestos por los hombres. Estos nombres fueron puestos por el mismo Creador. Y haré con él mi pacto, pacto perpetuo para su descendencia después de él. No caigamos en los errores de que podemos acomodar las cosas porque los hombres lo dicen. No, nos ajustamos a la palabra. Y en cuanto a Ismael, ¿qué dice el Eterno? Yo te he oído, he aquí, yo lo bendeciré, lo haré fructífero y lo multiplicaré en gran manera. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac. ¿Cuál es el pacto? La Brit Milá. La Brit Milá al octavo día. El que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas, como le está diciendo el Eterno aquí a Abraham. Bueno, mis hermanos, esto es solamente la apertura para lo que serán todos estos temas que vamos a estar hablando con relación a estos dos pueblos, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Y en la medida que avanzamos vamos a ir conociendo muchos detalles, mis hermanos, que nos encontramos para poder comprender todo este conflicto árabe-israelí, desde dónde viene y cómo es que nosotros conservamos estos pactos, cómo permanecemos en estos pactos. Que el Eterno nos ayude, mis hermanos, a entender. Será un tiempo emocionante para conocer toda esta verdad desde la Torá del Eterno. Shalom, mis hermanos. Shalom. Gracias, mi hermano Moshe, por esta enseñanza. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל ואל תחשוש, כי אתה עם סגולה וגוי קדוש. השם הטוב את עמו הוא לא יטוש, מגן עלינו מכף רגל ועד.
תירא